El mensaje de esperanza que le ofrece la Biblia quizá le sorprenda. ¿De qué esperanza se trata? ¿Y por qué podemos confiar en ella? Prestemos cuidadosa atención a las respuestas que ofrecerá el siguiente discurso bíblico. Estará a cargo del hermano Hans Acevedo, anciano de la Congregación Real Chicoloapan, México, y se titula La esperanza de la resurrección nos da valor. Hermano Acevedo, estamos deseando escucharle. ¿Ha observado alguna vez una flor doblegada sobrevivir a una tormenta? Si lo ha hecho, sin duda concordará en que es algo sumamente conmovedor, ¿verdad? Pues rara vez encontramos tanta fragilidad y entereza juntas al mismo tiempo. Y es que mientras un aguacero puede hacer correr a personas y animales, en el caso de una flor es distinto. Se mantienen intactas, doblegadas, pero haciéndole frente a los elementos. El caso de las personas es semejante. A veces cuando pasamos tormentas difíciles en la vida, nos sentimos igual, doblegados. Cuando muere un ser querido, esa suele ser la peor de las tormentas. Si ha pasado por esa experiencia, sabe muy bien de que no hay palabras suficientes para uno expresar tanto dolor. Uno quisiera poder cerrar los ojos e imaginar que no pasa nada. Uno quisiera salir corriendo en busca de una puerta de salida y no puede hacerlo. Uno quisiera poder hacer algo para ayudar a otros, pero uno se siente tan impotente. Y cuando uno pasa estas circunstancias en la vida, uno puede que se pregunte si alguna vez terminarán los sentimientos que esa tormenta genera. Pues para responder a esa pregunta, busque conmigo en la Biblia el libro de Marcos, por favor. Y note que en el capítulo 5 se narra de un personaje bíblico, Jairo, quien pasó por una de esas terribles tormentas. Y vamos a ver cómo la palabra de Dios muestra que pudo salir de ella. En el capítulo 5 de Marcos, en el versículo 23, encontramos a un Jairo doblegado, literalmente de rodillas, implorándole al Señor Jesús que vaya a su casa a curar a su única niña, su niñita de 12 años, que está seriamente enferma. Los versículos siguientes muestran a Jesús presto en salir al apoyo de Jairo. En el camino curan a una mujer con una terrible enfermedad. Así que seguramente Jairo, al ver este milagro, se sintió muy fortalecido. Pero según el versículo 35, antes que puedan llegar, le alcanzan lo peor de sus miedos. Le llega la noticia que su única niña ha muerto. ¿Puede imaginar lo difícil que debió ser? ¿Cómo debió sentirse lleno de miedo, angustia, desesperación? Pero en el versículo 36 se muestra que Jesús, quien había escuchado de la noticia, ahora lo consuela con unas palabras impactantes. La parte final del versículo 36 dice: no temas, ejerce fe solamente. ¿Por qué Jesús utilizó esta expresión? ¿Por qué decirle a un padre atormentado que no tuviera miedo? Porque Jesús sabía que él tenía más poder que la muerte. Jesús sabía que si ejercía fe, esto le daría el valor necesario para hacerle frente a esa tormenta, porque Jesús sabía que iba a resucitar a la niña, y en efecto eso hizo. Los versículos siguientes muestran este maravilloso milagro, a los padres llenos de alegría al recibir de vuelta a la pequeña. Pero las palabras de Jesús, no temas, ejerce fe solamente, deben a nosotros hacernos pensar en por lo menos 3 cuestiones importantes. 1, ¿cuál es la verdad acerca de la muerte? ¿Qué enseña la Biblia sobre ese tema? 2, ¿es la esperanza de la resurrección una esperanza real? Es decir, ¿tiene fundamento sólido? Y si así es, ¿cómo el que pongamos fe en la promesa de la resurrección nos puede dar valor a nosotros hoy? Si analizamos la primera de esta pregunta, ¿cuál es la verdad sobre la muerte? Tal vez usted también se pregunte, ¿y por qué es importante hallar respuesta a esa pregunta? La razón es porque no saber con certeza qué pasa cuando alguien muere genera ansiedad, y la ansiedad a su vez genera temor. Temor a lo desconocido,
temor a la pérdida, temor al vacío, temor al dejar de existir. Por otro lado, lo que las religiones han enseñado sobre lo que sucede cuando nuestros seres queridos mueren, en lugar de aliviar la ansiedad, generan más. Así, cuando un niño pequeño muere y se dice que Dios lo llamó porque necesitaba un angelito en el cielo, los padres con razón se preguntan, ¿por qué un Dios de amor haría eso? Cuando una persona joven muere y se dice de que era su hora, la gente se pregunta, ¿por qué? Cuando un padre muere y deja atrás a su familia en la indigencia, pasando necesidad, y se dice que está en la gloria, la gente se pregunta, ¿por qué? Ahora bien, ¿qué enseña realmente la Biblia sobre este punto? Busque conmigo, por favor, en Juan capítulo 11, en el versículo 11 al 14, por favor. Quiero que tome como nota el marco de circunstancias. Jesús acaba de enterarse de que un amigo muy querido de él y de sus apóstoles ha muerto. Lázaro ha muerto. Pero en lugar de decirlo directamente, Jesús suaviza la noticia usando una comparación. Mientras leemos los versículos 11 al 14, piense cuál fue la comparación que usó, pero más que eso, si esa comparación arroja luz sobre la condición de los muertos. En Juan capítulo 11, leemos en el versículo 11. Dijo estas cosas y después de esto les dijo, nuestro amigo Lázaro está descansando, pero yo me voy allá para despertarlo del sueño. Ahí está la comparación. ¿La entendieron? Según el versículo 12, no. Por lo tanto, los discípulos le dijeron, Señor, si está descansando, pues recobrará la salud. En otras palabras, ¿para qué hacemos el viaje si simplemente está durmiendo? Así que ahora Jesús lo explica con claridad en el versículo 13 al decir que estaba hablando de la muerte de aquel. Pero ellos se imaginaban que estaba hablando de descansar en el sueño. Entonces, por lo tanto, Jesús les dijo francamente, Lázaro ha muerto. Ahora, piense en lo que dijo y no dijo Jesús. ¿Dijo Jesús que Lázaro estaba en la gloria con Dios? No. ¿Dijo Jesús que Lázaro estaba en un lugar de tormento? No. ¿Dijo Jesús que Lázaro estaba a la espera de ser reencarnado en otra persona o en un animal? No. Jesús comparó la muerte con un sueño profundo y no con un viaje distante. Y esa comparación tiene mucho peso porque Lázaro, después de 4 días, no vino contando nada del más allá. Es más, cuando uno está en un sueño profundo, ¿no es cierto que uno está en un estado de completa inactividad? ¿No es cierto que en un sueño profundo no se tiene conciencia de nada? ¿No es cierto que en un sueño profundo no se experimenta dolor ni sufrimiento? Entonces, ¿qué hay del alma? Dicen algunos. Es interesante esto porque la Biblia, vez tras vez, dice que cuando estamos vivos, somos almas. En ninguna parte de las Escrituras se dice que tengamos un alma inmortal. No, vez tras vez, en textos como Ezequiel 18:4, por mencionar uno, se establece con claridad que el alma muere. Entonces, si el alma muere y Jesús compara el estado de los muertos con un sueño profundo, ¿cómo resumiríamos este punto de en qué condición están los muertos? Dejemos que sea la Biblia quien lo haga, por favor. Esta vez en el libro bíblico de Eclesiastés. Y note cuán sencillo explica la Biblia aquí la condición de los muertos. Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 10. Y note el contraste que se hace. Allí leemos, porque los vivos tienen conciencia de que morirán, pero en cuanto a los muertos, ellos no tienen conciencia de nada en absoluto, ni tienen ya más salario, porque el recuerdo de ellos se ha olvidado. ¿En qué condición están? Versículo 10. Todo lo que tu mano halle que hacer, hazlo con tu mismo poder, porque no hay trabajo, ni formación de proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol o sepultura, el lugar a donde vas. En otras palabras, la Biblia muestra claramente que la muerte
es lo contrario a la vida, que no tenemos un alma, somos una, que cuando uno muere está inconsciente, no consciente, tan inconsciente como estuviéramos en un sueño profundo. Pero esa ilustración de Jesús también nos hace pensar en otro término, porque cuando uno está en un sueño profundo no es cierto que espera despertar. Entonces Jesús también enseñó de que se puede despertar del sueño de la muerte. ¿Cómo? Mediante la resurrección. Una expresión que se utiliza en la Biblia para hablar de volver a la vida de aquellos que se han dormido en la muerte. Ahora, ¿es la enseñanza de la resurrección una enseñanza con base? ¿Tiene fundamento? Piense tan solo en lo siguiente. Hoy en día podemos ver películas donde vemos actuando actores y actrices que tal vez murieron hace mucho tiempo. Escuchamos sus voces, sus chistes, sus canciones, como si estuvieran vivos hoy. ¿Cómo es posible? Gracias a principios científicos que utiliza los cines para producir películas. Ahora, puede ser que hace 200 años alguien descartara esa idea pensando que era demasiado maravillosa para ser cierta. El caso es que hoy es una realidad. Ahora piensa en esto. Si los hombres pueden valerse de principios de la ciencia para guardar voces, imágenes en movimiento de personas que han muerto, ¿no podría el creador de los principios bíblicos y los principios físicos que hacen posible estas cosas tener una capacidad mucho mayor? ¿No sería razonable concluir que el que creó la vida tiene la capacidad asimismo de recrearla? Ahora bien, ¿enseña la Biblia esto? Sí. Abra su Biblia, por favor, en Juan capítulo 5, y note que en los versículos 28 y 29, Jesús explica con claridad lo que es la enseñanza de la resurrección. Juan 5, versículos 28 y 29. Allí leemos: no se maravillen de esto, o no se sorprendan, porque viene la hora en que todos los que están en las tumbas conmemorativas oirán su voz y saldrán. Los que hicieron cosas buenas a una resurrección de vida. Los que hicieron cosas viles a una resurrección de juicio. Jesús dice que no debe sorprendernos que la resurrección sea una realidad. ¿Por qué? Él asocia la resurrección con las tumbas conmemorativas. La expresión original para tumba conmemorativa conlleva la idea de memoria, guardar en la memoria. Jesús estaba diciendo de que todos los que estén en la memoria de Jehová, Él los traerá a la vida. Él tiene la capacidad para hacerlo. Ahora bien, ¿y cuánta memoria tiene Jehová? Sabemos que tiene poder ilimitado. Pero en cuanto a su memoria, es interesante que los científicos hoy estiman que la cantidad de estrellas en el universo como mínimo, pudiera estimarse en unos 300,000 trillones de estrellas. Es una cantidad que casi no podemos contar, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Jehová conoce por nombre cada una de esas estrellas. Así que si Jehová se interesa tanto en su creación inanimada, ¿con cuánta más razón se interesará en aquellos que hacen cosas por Él? Ahora, resucitar a las personas implica que Jehová tenga un conocimiento no solo de sus nombres, piensa usted, y tiene razón. Implica conocer cómo era, cómo siente, cómo habla, sus gustos y aversiones. Tiene tanto interés Jehová como para grabar en su memoria detalles de la personalidad de las gentes que han vivido en la tierra a lo largo de milenios. Sí, ¿por qué lo decimos? Busque por favor ahora Lucas en el capítulo 20 y los versículos 37 y 38. Es interesante que Jesús está respondiendo aquí a un grupo de personas que precisamente está cuestionando la idea de que la resurrección sea posible. Y para afirmar con toda certeza que esto es una realidad, Jesús utiliza este interesante argumento. Lucas 20, versículo 37 y 38 leemos: pero el que los muertos son levantados, hasta Moisés lo expuso,
en el relato acerca de la zarza, cuando llama a Jehová el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos ellos viven. Ahora, ¿cuál es el punto del argumento que Jesús utiliza aquí? Él está citando de una conversación que tuvo Moisés con Jehová. Una conversación al pie de una zarza ardiente. Esa conversación se llevó a cabo en el año 1514 antes de la era común. Es decir, antes del tiempo del propio Cristo en la tierra. Lo interesante es que para ese tiempo, Abraham llevaba muerto 329 años. Isaac llevaba 224 años. Y Jacob llevaba 197 años. Y no obstante, Jehová se refirió a ellos como yo soy su Dios. Jehová no dijo yo era el Dios de ellos. El punto es, según Jesús, Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos en la memoria de Jehová. Ahora, ¿eso significa qué cosa? Significa que si la resurrección no fuera real, Jehová sería un Dios de muertos. Si la resurrección no fuera real, significa que Jehová no tiene poder sobre la muerte. Si la resurrección no fuera real, esto significaría que la muerte es más fuerte que Jehová y no podemos creer esto. Además, el propio hecho de que nosotros podamos sentir dolor cuando alguien muere es una evidencia contundente a favor de la resurrección. ¿Por qué lo decimos? Bueno, piense, cuando usted ve a alguien sufriendo por la pérdida de un ser querido, sea que conozca usted a la persona o no, no es cierto que usted se conmueve. ¿No es cierto que usted a veces siente ganas de llorar con los que lloran? A veces estamos viendo una película y pasa algo así y nos sentimos tocados en lo más profundo de nuestro ser. Es más, si pudiéramos hacer algo para ayudar a alguien en estas circunstancias o para evitar que pase por estas, sin duda lo haríamos. ¿Por qué? Porque fuimos hechos a la imagen y semejanza de Jehová. Eso quiere decir que podemos reflejar lo que siente Jehová. Así que si nosotros, que somos imperfectos, sentimos dolor y si pudiéramos hacer algo lo haríamos, ¿con cuánta más razón podemos concluir que Jehová, la fuente de esa imagen, la fuente de esas cualidades y que tiene todo el poder, sin duda hará cierta la resurrección? Jehová no solamente tiene el poder para resucitar a los muertos, Jehová anhela el día para hacerlo. Y cuando llegue ese tiempo, la resurrección resultará en que un número limitado de personas resucite para estar en los cielos con Cristo Jesús. Estar en los cielos no simplemente para estar con Él, pero para contribuir en que se haga en la tierra la voluntad de Dios como en el cielo. Contribuirán en preparar la tierra para que sea un hermoso paraíso, conforme al propósito original de Jehová. ¿Para qué? Para que millones de personas resuciten, vuelvan a la vida y tengan ante sí la maravillosa perspectiva de vivir para siempre en una tierra paradisíaca. Qué emocionante va a ser cuando llegue ese momento. Pero mientras llegue ese momento, tenemos una tercera pregunta por contestar. Y es, ¿por qué decimos que tener fe en la promesa de la resurrección nos da valor? ¿Por qué necesitamos valor? Primeramente, porque vivimos en un mundo dominado por el diablo. Ser adoradores de Jehová no es fácil. Jesús y sus primeros seguidores fueron perseguidos y odiados por el mundo. Nos sorprende entonces de que en sus enseñanzas, vez tras vez, Jesús señalara la importancia de que no temiéramos a los hombres. Pero no solo es una enseñanza, ha de ser una manera de vivir. ¿Por qué lo decimos? Busque conmigo nuevamente en Lucas. Esta vez el capítulo 12, por favor. Lucas 12, versículos 4 y 5, por favor. Allí leemos. Además les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer nada más. Pero yo les indicaré a quién temer. Teman a aquel que después de matar tiene autoridad para echar en el Gehenna. Sí, les digo, teman a este. Jesús estaba diciendo de que puede ser que la persecución genere temor en uno.
Pero tenemos que escoger a quién temer. ¿Temer a los hombres o temer a Jehová? Es interesante que esta enseñanza bíblica no la comprendieron del todo al principio sus seguidores. ¿Por qué lo decimos? Porque cuando Jesús fue traicionado, sus discípulos lo abandonaron por temor. Cuando fue juzgado injustamente, el miedo hizo que se mantuvieran lejos. Cuando fue clavado en un madero, no tuvieron el valor para enterrar a su maestro. Pero después de la resurrección de Jesús, estos seguidores ahora llegaron a ser tan valientes que ni siquiera al verse ellos mismos cara a cara con la muerte, podría ser de que ellos dejaran de servir a Jehová. Habían aprendido por la resurrección de Jesús de que esta es una garantía de que los hombres tienen un límite en lo que pueden hacer. Y después de ese límite, no pueden hacer nada más. La resurrección de Jesús fue una garantía de que ningún daño hecho por el hombre sería un daño permanente. Una garantía de que ni muerte ni ninguna otra creación puede separarnos del amor de Jehová. Por tanto, preferimos temer a Jehová. Santiago, quien había presenciado la resurrección de la pequeña hija de Jairo, la resurrección de Lázaro y ahora la resurrección de Jesús, en su momento huyó. Pero ahora, al estar plenamente convencido del poder de Jehová, entonces ahora Santiago pudo meditar en esa enseñanza y le dio fe, le dio valor cuando tuvo él mismo que hacerle frente a la ejecución. Nunca vaciló por temor. ¿Qué hay del apóstol Pablo? En varios de sus viajes se vio cara a cara con la muerte. Según 2 Corintios 1, 8 y 9, en el distrito de Asia temió por su vida. Sintió que la sentencia de muerte estaba contra él y que esto era algo más allá de sus fuerzas. Y con todo se mantuvo haciendo la voluntad de Jehová. ¿Por qué? Él explica en estos versículos. Porque confiaba en el Dios que levanta a los muertos. Los primeros cristianos durante el primer siglo fueron blanco de persecución atroz. Los romanos exigían de que todo aquel que quería mantenerse con vida tenía que reconocer a los emperadores como dioses. Tenían que hacer sacrificios ante estos o ir a la arena a ser ejecutados. Los cristianos se mantuvieron firmes, demostraron su lealtad, preferían morir en manos del hombre. ¿Por qué? Porque para ellos la resurrección era algo tan real como el sol que sale y se pone. Uno nunca duda que eso llegue a suceder. Más recientemente a los testigos de Jehová también se les ha perseguido por su neutralidad y por su fe. Piense, por ejemplo, en el caso de Wolfgang Kuserov, un joven de 20 años en el tiempo de la Alemania nazi. Cuando la Alemania nazi estaba en su cúspide, empezó a pedir a cada varón que se alistara en el ejército para defender a la nación, la causa. Kuserov tenía 20 años. Ya uno de sus hermanos había sido ejecutado por los nazis. Otros de su familia estaban presos. Se le puso cara a cara con la muerte. Solo tenía que firmar un papel y renunciar a su fe. La otra alternativa era la guillotina. Pero Wolfgang se mantuvo firme. Y el 7 de enero de 1941, un día antes de su ejecución, esto fue lo que escribió a su familia. Yo, su tercer hijo y hermano, tendré que dejarlos mañana por la mañana. No se entristezca, pues llegará el tiempo en que volveremos a estar juntos. Qué inmensa será nuestra dicha entonces cuando nos encontremos de nuevo. Ahora hemos sido separados a la fuerza y cada uno de nosotros tiene que soportar la prueba. Después recibiremos el galardón. ¿Percibe usted una pizca de temor en estas palabras? Por supuesto que no. La fe en la promesa de la resurrección era muy real para él también. Y el que nosotros tengamos esa clase de fe nos va a ayudar a hacer frente a cualquier clase de tormenta que pueda cernirse sobre nosotros. Puede que algunas sean tan drásticas como estas, o puede que otras sean más familiares y por tanto más dolorosas, como cuando un ser querido se ve cara a cara con la muerte. Cuando un hijo está cara a cara con la muerte. Cómo la fe en la resurrección ha ayudado a algunos padres. Cómo puede ayudarnos a nosotros a mantenernos firmes con la confianza de que Jehová nos puede dar valor. Les invito a ver
el siguiente video. Felicity era una niña alegre y despierta. Era una niña preciosa, pero era realista. Sabía que su enfermedad era grave. Era muy valiente y tenía una confianza absoluta en que Jehová la resucitaría. Estaba muy contenta de haber podido participar en el programa de febrero de 2016 de JW Broadcasting. Pero solo unas pocas semanas después, falleció. Ver morir a un hijo en los brazos de su madre es lo más triste que puede haber. El dolor que produce el aguijón de la muerte es tan fuerte. Pero después de un tiempo, conforme pasan los meses, va disminuyendo y lo que te queda es que extrañas mucho a la persona. Cosas tan sencillas como poner la mesa. Ahí es cuando necesitas valor. Porque hay un plato menos, un tenedor menos, un cuchillo menos, un asiento vacío. El día en que murió Felicity, el relato de la hija de Jairo nos ayudó mucho a Ben y a mí. Sé lo que sintió Jairo en el momento en que le dijeron que su hija había muerto. Pero Jesús le dijo, no temas. Su hija no estaba muerta, estaba durmiendo. Cuando Felicity murió, fuimos a la siguiente reunión. Muchos de nuestros amigos no sabían qué decirnos, pero nos dieron lo que más necesitábamos, sus cálidos abrazos. Los hermanos de la congregación son como nuestra familia. Nos hacían sentir protegidos, nos consolaban, a veces nos mandaban tarjetas. Después que murió nuestra hija, lo más difícil fue hablar de la esperanza de la resurrección en la adoración en familia. Nuestras hijas perdieron a una hermana y a una amiga. Al escuchar las oraciones que hacían antes de acostarse, nos dimos cuenta de lo mucho que les ayudaba a hablar del tema. Expresaban su confianza en la resurrección y en que Felicity tenía un lugar seguro en la memoria de Jehová. Felicity decía muchas veces que cuando mejor se sentía era cuando predicaba, porque no pensaba en su enfermedad. Y desde que murió, entendemos muy bien a qué se refería. Esta experiencia nos ha enseñado a consolar mejor a otras personas. Cuando en la predicación nos encontramos con alguien que ha perdido a algún ser querido, nos sentimos más preparados en sentido emocional y espiritual para fortalecerlo. Pasar más tiempo en la predicación nos ha hecho felices. Nos mantiene la mente ocupada y hace que nuestra esperanza sea más real. Claro, el dolor no se irá por completo hasta que Felicity regrese. Pero no dejamos que eso nos hunda. Más bien, nos ha ayudado a estar más resueltos a hacer lo que Jehová quiere que hagamos. La esperanza de la resurrección es real. Va a suceder. Solo tenemos que ser pacientes. Ciertamente, no hay palabras para expresar todo el dolor que uno puede sentir cuando pierde un ser querido. Pero estamos convencidos de que tampoco habrá palabras suficientes para expresar toda la alegría que sentiremos cuando Jehová haga realidad esta maravillosa esperanza. Los padres de Felicity no solo derivan consuelo de esta enseñanza bíblica, derivan fortaleza. Comprenden que seguir adelante no significa olvidar nuestro pasado, sino recordar nuestro futuro. ¿Y qué hay de Felicity? Esa jovencita tenía apenas un poco más de 12 años. Había nacido con la mitad de su corazón. Había sido sometida a 22 operaciones, pero era una niña sumamente valiente. Para ella la resurrección era tan real que en un programa de televisión dijo: Jehová puede más que mis problemas de salud y Él es capaz de arreglarlo todo. Su texto favorito era Isaías 41:10, donde dice: no tengas miedo, porque yo, Jehová, estoy contigo. Felicity estaba convencida. ¿Qué hay de usted? ¿También lo está? Le animamos a aceptar un curso bíblico con los testigos de Jehová. Hay muchas maravillosas cosas que aprender todavía. Dentro de poco se hará realidad esta maravillosa esperanza.
y los que están en la memoria de Jehová resucitarán. Qué emocionante será estar vivos en ese momento para darle la bienvenida a nuestros seres queridos. ¿Estaremos allí para verlo? Mucho dependerá de lo que hagamos ahora. ¿Estaremos dispuestos a hacer sacrificios por conocer más de este maravilloso Dios y hacer su voluntad? ¿Estaremos dispuestos a hacer cualquier ajuste que se necesite para que Jehová nos tenga en su memoria? Si así es, hermanos, podemos estar seguros de que no importa la tormenta que se cierne, podrá doblegarnos, pero jamás vencernos. Y sin importar lo que pase, y sin importar lo que cueste, si nosotros hacemos la voluntad de Dios, entonces haremos nuestras las palabras de Jesús de Mateo 5:36. No temeremos, ejerceremos fe solamente.